Se generó una gran expectativa cuando el presidente López Obrador anuncia jueves en la mañana que había recibido una serie de preguntas de la corresponsal en jefe de New York Times en México, donde le preguntaba sobre un reportaje que iba a publicar sobre crimen organizado y vínculos supuestamente con cercanos a él. No se trata del reportaje de ProPublica o ProPublica del 2006. Se trata de un nuevo reportaje que supuestamente alude a nexos en 2018. Y el reportaje se publicó y, al menos en mi juicio, es un fiasco. De eso y de otras cosas vamos a hablar el día de hoy aquí en Radicales. Sí, pero el reportaje del que vamos a hablar, el reportaje de The New York Times, es apenas el más reciente episodio de un espectro mucho más amplio de la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto, que se ha venido manifestando de manera consistente. En esto incluye, por supuesto, la movilización que la derecha hizo el domingo 18 en el Zócalo de la Ciudad de México, en muchas ciudades de la República Mexicana y también ciudades en otros lugares del mundo. Tiene que ver también con lo que publicó ProPublica, a la que te referías, Alejandro, y tiene que ver también con esta estrategia digital de posicionar en redes sociales, particularmente en X, esa imputación a López Obrador. Es narcotraficante y como narcotraficante debe ser tratado. Debe venir Estados Unidos a invadir México para agarrar a este dictador que es como Noriega en Panamá, que invada y que se lleve a este dictador. Es de tal magnitud, desde mi punto de vista, esta estrategia de la derecha, que dudo verdaderamente que ahí se vaya a quedar. Va a seguir escalando. ¿A qué niveles? A niveles que no hemos conocido, ni siquiera visto en 2006. Y vaya que en 2006 fue toda una estrategia sucia, multimillonaria, para descarrilar a López Obrador. Ahora ya no va a estar en la boleta, pues sí, pero el objetivo es él, no es Claudia. Claudia como una parte, digamos que secundaria, como la que sufra las consecuencias de esta estrategia. Y estos episodios, concluyo, se dan en vísperas de que el 1 de marzo inicie la campaña electoral que concluirá el 28 de mayo. ¿Van a lograr modificar las tendencias o modificarlas de una manera tan contundente? Yo no lo creo. Yo tampoco lo creo y creo que vale la pena hacer un poco de retrospectiva. Todos aquí recordamos a la invasión que gestó el señor George W. Bush en marzo de 2003 hacia Irak bajo una premisa, la idea de las armas de destrucción masiva, que después un consenso mundial descubrió que no había tales, que fue un pretexto para iniciar una invasión de carácter colonialista económicamente. El 26 de mayo de 2003, el New York Times se vio obligado a publicar un editorial donde reconocía
haber dado por ciertas estas versiones y se disculpaba, bueno, implícitamente con sus lectores porque decía, publicamos eso que resultó mentira y lo hicimos sin el rigor periodístico necesario porque publicamos sin evidencia y sin contrastar las fuentes. Ahí hubo una disculpa. El reportaje que hoy saca el New York Times, que en realidad es un refrito prácticamente de lo que ya se había publicado en otros medios hace poco, pues me parece lo preocupante que, aunque se llegue a descubrir de nuevo que es mentira, que no hay un solo elemento, que no hay un solo argumento, no hay una sola evidencia que pueda vincular a López Obrador o su entorno con la recepción de dinero del crimen organizado en 2006 o en 2012 o en 2018, vamos a suponer que de nuevo el New York Times pudiera hacer una disculpa como la que hizo en mayo de 2003. Aunque existiese esa retractación, lo grave es que para el sentido común de las derechas mexicanas eso no importaría y sería un caballito de batalla para seguir inventando una concepción del mundo en donde se sienten en una dictadura y necesitan salir a las calles para salvar la democracia y, ojo, lo más importante, va a ser el puntal para una nueva versión de un haiga sido como haiga sido en campaña, todavía peor y con cosas probablemente inéditas a lo que ya hemos visto en este tipo de campañas sucias. Entonces, en el año 2018, por ahí en mayo, yo hacía una declaración al periódico La Jornada que me entrevistó para preguntarme sobre una perspectiva sobre las elecciones y yo ahí dije que la campaña sucia que se preconizaba en ese momento contra López Obrador como candidato no iba a funcionar y que quizá la derecha tendría, para poder revertir esa ventaja, tendría que recurrir a algo absolutamente inédito y absolutamente antidemocrático. No se dio en aquel año, pero desafortunadamente ese peligro sigue latente. Y entonces eso es lo que preocupa en esta coyuntura. El jueves en la mañana sale la nota del New York Times después de que el presidente López Obrador señala que llega un interrogatorio de estos periodistas y desenmascara la investigación y no le queda otra al New York Times sino publicar inmediatamente la nota y la suelta. No sé si lo tenían así pensado, seguramente no. En todo caso, sueltan la nota. ¿Qué dice la nota? Porque nosotros ya la leímos, pero probablemente ustedes todavía no. Se lo resumo en una línea. La nota lo que dice o lo que señala es que la policía, alguna policía en Estados Unidos, porque no dice particularmente cuál, en algún momento tuvo información sobre vínculos potenciales de grupos criminales cercanos a la campaña de López Obrador. No dice que hubo una información abierta, de hecho dice que no hay una investigación abierta, ni señala cuáles son esos vínculos. Es realmente vergonzoso lo que publica el New York Times, sobre todo porque doy fe que es un periódico de calidad, que es un periódico que ha tenido mucho prestigio, muchos premios Pulitzer escriben ahí, y yo creo que es todavía uno de los grandes periódicos estadounidenses, pero la nota de la que estamos hablando hoy, que publica el New York Times, relativo a la supuesta financiación ilícita de la campaña del 2018, con la información que tenemos aquí, la verdad es que sonrojaría a cualquier estudiante de periodismo de primer semestre. Lo decimos así. No queremos en radicales, sin embargo, y supongo que ningún medio que se respete, exonerar a nadie. Lo ha dicho el maestro Álvaro Delgado. No vamos a ser encubridores de nadie, no me parece que ese sea nuestro papel. Si hay corruptos los vamos a señalar. De hecho, vamos a hablar sobre las candidaturas de Morena y sobre los vínculos que también hay en el crimen organizado y en la corrupción y sobre esos nombres que no deberían estar en los plurinominales y en las candidaturas. Nosotros no tenemos ese problema porque lo vamos a hablar acá. Lo que no se vale es, con la información que se tiene, que el New York Times o cualquier otro medio internacional publique cosas como las que están haciendo, porque es imposible no leerlas en clave injerencista, que estén realmente intentando intervenir en la elección
Cuando estamos grabando este programa faltan 100 días para la elección presidencial, queriendo afectar a la candidata Claudia Sheinbaum Pardo y queriendo afectar al presidente López Obrador. Entonces yo esto sí lo leo en clave injerencista. Lo mismo lo leímos, le recomiendo que se eche los programas hace 2-3 semanas que hablamos sobre la DEA y sobre el papel en ese momento de ProPublica, de Inside Crime y de Deutsche Welle, con también 3 artículos que tampoco tenían más carnita incluso que el de New York Times de hoy, pero que tampoco nos parecía que eran suficientes para afirmar que el presidente López Obrador estuviera de alguna manera vinculado al crimen organizado. Cuando tengamos evidencia de que así es, seremos los primeros en aceptarlo, pero lo que no se vale, y comienzo en eso a ver qué les parece, es que un medio internacional esté ya participando directamente en las elecciones de México. Faltaron 3 meses para las elecciones. Entonces, le pregunto, Alejandro, Álvaro, Héctor, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los medios internacionales, el New York Times? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para seguir interviniendo en la elección presidencial de México? ¿Cuál es el límite que van a tener? Y, de hecho, si van a tener algún límite, le pregunto a Alejandro. Pues es una gran pregunta que tiene una respuesta inmediata. Pues no va a haber límite para eso, Carlos. O sea, no hay límite. Mira, yo lo vería desde distintos frentes. El primer frente que yo ubicaría con toda certeza es, o la primera capa, digamos, de análisis, es que hay distintas iniciativas transitando al mismo tiempo con un mismo interés. La que me preocupa más, honestamente, es la de Estados Unidos. El resto no me preocupa tanto. Me preocupa la de Estados Unidos porque va a terminar afectando la relación bilateral. Y en la relación bilateral no solamente están Biden y Andrés Manuel López Obrador, o 2 presidentes, pues no. No hay 2 mandatarios ahí, sino que hay una relación muy compleja y cualquier interés que toque se afecta más a México finalmente que a Estados Unidos. Esa es la parte que me preocupa a día de la injerencia, que es muy evidente, de Washington en la vida interna de México y en particular en la política. ¿Qué veo en el reportaje de ProPublica? Lo mismo que en el reportaje de New York Times. Veo a la DEA y quizá al Departamento de Estado tratando de intervenir en la elección, tratando de debilitar, no creo que les alcance, pero tratando de debilitar a Claudia Sheinbaum para que cuando llegue con menos margen de maniobra. No les da, todo puede pasar por supuesto siempre, pero no creo que les dé como para derrumbar a Claudia Sheinbaum. Ahora, quieren que llegue con menos margen para movilizar, para de alguna manera acotarla. También veo patrones que se están repitiendo de 2006 ahora mismo. Patrones que no creo que funcionen, honestamente. Sobre todo porque ya vimos que López Obrador no es un político fácil de derrumbar y de desplomar. Ya lo vimos. El día jueves, ayer jueves, lo que hace López Obrador es que agarra y exhibe la prepotencia de una reportera que le dice: ahí le van 5 preguntas, presidente, que intentan involucrar a López Obrador en el narco, lo que no hace el reportaje. Dicho de otra manera, el reportaje ni siquiera responde a las preguntas que le hace la reportera y que el presidente lee públicamente, que el presidente lee, y no solamente las lee, sino que las responde. El golpe que le da López Obrador a New York Times es casi histórico. Yo no recuerdo que en tiempo real hayamos visto un reportaje caerse en segundos. Yo lo abrí, leí 3 párrafos y dije, como tú lo acabas de decir, casi el ejemplo de lo que no tienes que hacer en periodismo. Tienes a un país entero viendo al New York Times a qué horas va a publicarlo en la portada. Lo publican y es un fiasco. O sea, entonces concluyo en que el presidente López Obrador no es una pieza fácil. Si van a repetir el patrón de 2006 en 2024, me parece a mí que se van a equivocar. O por lo menos, creo yo, es una ruta equivocada que no va a llegar a donde sí llegó en 2006.
¿Qué límite tienen los adversarios de López Obrador y de su proyecto para descarrilarlo? Ninguno, efectivamente, como dice Alejandro. Es de tal magnitud la apuesta que un periódico, efectivamente, con una trayectoria de ser uno de los mejores periódicos de Occidente, The New York Times, publique un reportaje en el que la nota es que no hay nota. Y además de lo que Héctor recordaba sobre la disculpa que ofreció The New York Times sobre las inexistentes armas de destrucción masiva, que sin embargo generaron una destrucción de un país, hay también en el caso de México conexiones muy claras que es importante no perder de vista. Claudio X González, que es el jefe de la oposición del PRIAN y es el enlace entre la oligarquía a la que él pertenece y medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones sociales, es decir, todo el entramado de la derecha en México, tiene una conexión directísima con The New York Times. Hombre, se publicó en 2017 en la cuenta del publirelacionista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Darío Ramírez, una fotografía en la redacción de The New York Times en el que aparece este publirelacionista Darío Ramírez y Claudio X González. ¿A qué fueron? A establecer vínculo entre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundado en 2016, con The New York Times. ¿Y qué se ha publicado en The New York Times a partir de esta relación? Bodrios, no trabajos periodísticos, bodrios como este más reciente, publicado el jueves, este jueves. Diría más, también si hablamos de nexos, de evidencia, de indicios, diría yo así, es Claudio X González el que también está involucrado con el narcotráfico. Si se toma como referencia lo que publica ProPublica de New York Times sobre López Obrador, Claudio X González es un narcotraficante. Y lo digo a partir de lo que emergió en el juicio contra 18 mexicanos en Nicaragua, cuando los testimonios de estos narcotraficantes, ya declarados así por el Poder Judicial de Nicaragua, establecieron que Claudio X González, que en aquel momento era vicepresidente de Asuntos Internacionales, era su jefe. La imputación no se sostuvo en Nicaragua, pero ese es el nivel que están de análisis que están asumiendo personajes, incluyendo el propio Claudio X González, para decir que López Obrador es narcotraficante. Bueno, sobre la base de las declaraciones que hubo en Nicaragua en ese juicio contra narcotraficantes mexicanos, Claudio X González es narcotraficante. En realidad no lo es, porque no se le acreditó, como no se ha acreditado hasta ahora ningún vínculo de López Obrador o de sus cercanos con el narcotráfico. Y yo concluyo diciendo, a ver, tanto ProPublica como The New York Times y los otros medios que han publicado al respecto han dicho que hay videos. Exhíbanlos. Y eso es que se exhiba todo. Si es Nicolás Mollinedo va a estar el implicado, exhíbanlos y métalos a la cárcel. Si son los hijos del presidente López Obrador, como dice la carta que leyó López Obrador, pues que también los detengan y los procesen, cualquiera que sea. Y si es el presidente López Obrador, también se va a derrumbar el proyecto de la Cuarta Transformación y México se quedará sin una opción.
Pero mientras no exhiban estas pruebas, sigue siendo todo una ficción sobre la que basa la oposición la posibilidad de vencer a López Obrador, y las ficciones son eso, ilusiones. Bueno, ya que Álvaro Delgado viene muy afilado, me veo en la necesidad de secundar esa actitud, porque me parece muy importante. Dicen muchos historiadores que la historia no se repite, pero a veces como rima. Yo quiero poner también aquí en la mesa que otro de los que cayó en ese mito, en ese cuento, que generó una guerra en Medio Oriente de las armas de destrucción masiva, fue el señor Claudio X González Laporte, el papá, que fue de las pocas voces públicas mexicanas que dieron por cierta esa versión e instaron al gobierno mexicano a que apoyara la guerra en Irak. Entonces, ese es el modo en que ven el mundo. Se valen de alguna cuestión que se adecua a sus prejuicios, a sus deseos o a sus ambiciones, y sin importar que no tenga la menor traza de evidencia, lo utilizan para hacer posturas públicas que en aquel momento derivaron en una guerra, en una invasión donde Estados Unidos, el gobierno de George W. Bush, destruyó un país. Entonces, eso es más o menos una cuestión que tenemos que tener claro, porque la tesitura es más o menos parecida en este sentido, con las proporciones guardadas, en la referencia de que al no haber evidencia, pues hasta dónde se vale hacer especulaciones y análisis con esto, me parece que no es tan legítimo, porque en tiempos es una cuestión muy, muy sensible, y precisamente por eso lo que amerita es mayor prudencia y documentación y argumentación. Si fuera una cuestión meramente ideológica o algo que se pudiese acreditar con otros, o una cuestión que se pudiese acreditar revisando biografías o trayectorias públicas, pues me parece que ahí sí se vale hacer proyecciones y especulaciones, pero en algo tan delicado como la imputación de un delito, como la imputación de algo tan grave, es donde con mayor prudencia se debe uno conducir. Y el periodismo del New York Times en este caso no lo hizo, porque además de que solamente añadió 3 párrafos al refrito que ya se había publicado antes, pues me parece que es darle un eje de discurso a una oposición que en este momento está urgida de cualquier gancho, cualquier clavito ardiente para poder generar un discurso. Y cierro con esta parte porque me parece que es relevante también decirlo. Fue hace un par de días que el presidente López Obrador, en una entrevista con la periodista Ina Figénova, donde él precisamente adelantaba su desconfianza en el New York Times. Y bueno, ha habido muchas voces que del mismo modo, de manera electorera, han tratado de acusar que esa entrevista en sí misma es también una evidencia del autoritarismo de López Obrador, porque se la da a una periodista que, según ellos, es propagandista de Putin. Aquí sí hay que hacer un recordatorio. Esta periodista renunció a RT precisamente por estar en desacuerdo con una política con la agresión de Putin a Ucrania hace ya 2 años, que se cumplen en estos días 2 años de esa agresión. Ella tuvo los arrestos de salirse de su trabajo de muchos años, posicionarse en contra de esa situación y exiliarse en España. Ese reconocimiento de haber estado equivocada me parece que es una dignidad que no han tenido muchos de sus acusadores, porque el que empezó esta acusación fue el señor León Krause, que también, junto con su papá Enrique Krause, en 2003 fueron precursores de la idea de hay que participar en la invasión de Irak, basada en esta mentira de las armas de destrucción masiva. Entonces, ese es el perfil moral de las derechas que hoy retoman estas 2 acusaciones, la de narcotráfico a López Obrador y la de la supuesta semejanza con
un personaje como Vladimir Putin. Reprobable. Amigos y enemigos, conservadores y liberales, López Obradoristas y anti-López Obradoristas, podrán todos estar de acuerdo, hay consenso en que el presidente de la República ha sido la persona más investigada en los últimos 30 años en este país. 40 años. O 40 años en Desde México la Dirección Federal y en de Seguridad. Estados Unidos. Bueno, ahí está un gran ejemplo de cómo es anterior. Y no han podido imputarle un delito menor y mucho menos uno de este calibre, ¿no? Entonces, me pregunto cuánto más van a tener que sacar para intentar probar algo criminal alrededor de la figura de López Obrador. Me parece vergonzoso, cada vez que además me estoy enojando mientras mientras llevamos el programa aquí. ¡Qué bueno! Claro. ¿Cómo ya han normalizado el uso de informantes? De que le dijo por WhatsApp que el presidente recibió dinero, que los hijos del presidente recibieron dinero. ¿A qué nivel están llevando una herramienta? Creo que es muy útil. El uso de informantes es muy útil para los juicios criminales. Con todos sus problemas, creo que es una herramienta útil. Ha sido utilizado para lograr desmembrar a la mafia italiana. Ha sido muy útil en algunos casos en Estados Unidos. Pero ya que el periodismo abuse de esa figura, que insisto, tiene muchos grises, para tenerla ya como fuente central. Es que ya la para verdad convertir, no es relevante. Es irrelevante. Ya para convertir esa herramienta hacia el periodismo, ya ni siquiera decir quién, cómo, dónde, sino simplemente decir, bueno, algunos narcotraficantes contaron que le entregaron el dinero a algunas personas y a partir de eso hacer un reportaje. La verdad es que no solamente me enoja mucho, me indigna, porque no es lo mismo que se le haga a un secretario de Seguridad Pública, que se le haga incluso a un gobernador, que se le haga a un ciudadano, se le está haciendo al presidente de la República de un país soberano. Y eso está viniendo desde Estados Unidos, está viniendo del New York Times, y tienen que ser muchos más responsables con ese tipo de actuaciones, porque somos socios comerciales. Somos y constituimos una región común que es América del Norte, y tiene que haber cierta responsabilidad en los medios de comunicación para hacer ese tipo de alegatos, sobre todo cuando vienen de un medio como el New York Times. Estados Unidos, discutíamos también aquí hace 3 semanas, no es un ente monolítico. Hay muchas fuerzas, los gobernadores, la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, los poderes económicos. Sí es pertinente hacernos la pregunta de dónde viene esto. Y yo creo, lo he escrito también en otros lados, viene de la DEA muy enojada con México, la DEA intentando continuar con esta maquinaria que llamamos guerra contra las drogas. Y ahora pensando cuál es el objetivo de esto, cuál es el objetivo puntual de esto, pensaba que evidentemente tiene con interferir en la elección mexicana, pero no echemos en saco roto el hecho de que la DEA está también intentando intervenir en la elección en Estados Unidos, que va a ser en noviembre. Esto solamente pasa cada 12 años, cuando la elección en México y en Estados Unidos sucede exactamente el mismo año. O sea, ahí hay un mensaje frente a los ánimos intervencionistas que vamos a ver de republicanos, incluso ya de demócratas, cómo se ha ido también normalizando el discurso en el sentido de que hay que intervenir directamente en México con drones, con el ejército. Y yo creo que ahí también hay están participando, digamos, en crear una narrativa de que en México todo está completamente podrido hasta llegar al presidente de la República. Me parece una muy mala jugada. Me parece una muy mala jugada y una jugada muy irresponsable de la DEA o de cualquier otro agente político que esté intentando motivar esta narrativa. Porque si bien podría ser exitosa en el mejor de los casos para ellos en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo están arruinando o están intentando arruinar parte de la relación bilateral que va a tener Claudia Sheinbaum los próximos 6 años con el próximo presidente de Estados Unidos. Y eso, insisto, es muy grave. No tanto porque interfieran, sino porque están comprometiendo, vuelvo al origen de tu primera participación, Alejandro, están comprometiendo la relación bilateral. Entonces, juega de los dos lados, en México, en Estados Unidos y en la relación que tienen los dos países. Es muy grave. Yo creo que en este texto se consolidan o coinciden 2 intereses muy particulares que están en contra del presidente López Obrador y en contra de la izquierda, muy particulares. Por un lado, New York Times, y ahorita voy a abundar un poco en eso, y por el otro, que tú tienes siempre más información, que es el de la DEA, ¿no? Son, digamos, 2 frentes que han probado estar en contra del presidente López Obrador.
Yo recurriría nuevamente al texto o invitaría a quien quiera ahondar un poco en esto, al mismo texto que publica Natalie Kitroev o Kitrov, como sea ya castellanizado, es Kitroev, sobre la relación de Ken Salazar con el presidente López Obrador. Es un texto de hace casi 2 años. Si tú lo vuelves a leer, te das cuenta, ella sale en defensa de Lorenzo Córdoba, sale en defensa de Claudio X González, se compra la narrativa de que México está, la democracia en riesgo, lo dice sin empacho. De hecho, ella en este texto, por eso los invito a ustedes a leerlo nuevamente, me refiero a quien nos ve y nos escucha, está publicado en Sin embargo, y lo pueden leer. Córdoba se quejó que el Salazar lo bateó. New York Times, 2 puntos. En Estados Unidos preocupa su relación con AMLO. Es un texto que habla básicamente de cómo le parece terrible que el embajador de Estados Unidos tenga una buena relación con el presidente de México. Terrible. Y la base para ver como una cosa terrible es que el presidente no quiere a Lorenzo Córdoba, que el presidente no quiere a Claudio X González, que el presidente considera que el país está caminando hacia una democracia y que los indicadores todos van hacia un país en progreso. O sea, eso es lo que le parece a la reportera terrible. Y creo yo que si lo vuelves a leer, entiendes este nuevo texto. En cualquier, creo, redacción del mundo, no las sofisticadas y tan llenas de dinero como la de New York Times, porque un periodista de New York Times debe ganar lo que una redacción entera en México. En cualquier casi redacción del mundo, de cualquier periódico, ese texto no habría pasado la primera revisión, mucho menos habría pasado la publicación. Entonces, creo que sí hay que analizarlo desde el tema New York Times. Yo creo que ya aquí, cuando revisas el texto de la reportera, y los textos que ella ha publicado, ella está, como dice Álvaro, muy relacionada con grupos muy particulares de derecha en México, como en particular Claudio X González. Y detrás del texto ese, Álvaro, yo hoy vi a Claudio X González, como ustedes lo pueden ver mañana, hace 2 días, hace una semana, él publicando ya abiertamente hashtag narcopresidente, ¿sí? Claro, narcopresidente AMLO. ¿Qué significa eso? Bueno, es un personaje que ya abiertamente participa de la tendencia, que acusa al presidente López Obrador, así como lo acusaba su padre. Él acusa al presidente López Obrador de narcotraficante. Lo quiero repetir para que quede la constancia. Claudio X González acusa al presidente de México de narcotraficante. Y véanlo porque está ahí en su cuenta. Entonces, no te extrañe que New York Times pueda publicar esta falacia, este reportaje de lodo, básicamente. No solamente porque mancha, sino porque también se desmorona en cuanto lo tocas. Y no te extrañe que la DEA esté metido, y no te extrañe que entre uno y otro exista siempre la presencia de Claudio X González y el grupo que él representa. Voy a recordar 2 datos. Uno que tiene que ver con, una vez más, lo que citó Héctor Quintanar sobre la invasión de Estados Unidos a Irak. Cuando en el Consejo de Seguridad de la ONU se debatía la posición de México, se debatía en México, pero ¿qué posición debía asumir México ante la invasión a Irak? Enrique Krause, mucha gente no lo sabe, claro. Enrique Krause propuso avalar la invasión a Irak. Dice, hay que negociar, hay que avalarlo, hay que pedir a cambio un acuerdo migratorio. Sí. Lo mismo que Castañeda. ¿Qué es Castañeda? Álvaro, ¿Qué es Castañeda? Lo mismo. Que en aquel momento era canciller
un, por cierto, colaborador de The New York Times, Jorge Castañeda Gutman. Otro que retoma la imputación de que López Obrador es narcotraficante. Recuerdo esto porque sí es relevante en el contexto de lo que estamos analizando sobre The New York Times, sobre Claudio X González. Y diría yo un dato más. Se acaba de cumplir, y ese sí es un hecho, un año, este miércoles 21 de febrero, se cumplió un año de que Genaro García Luna fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Esa no es una suposición, ese es un hecho. Otro hecho es que el Partido Acción Nacional hizo diputada a una pareja de Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa. Es otro hecho. Los otros no son hechos, son, sino un delito tipificado como tal. Pues son infamias, claramente. Tú dices, Alejandro, que ya Claudio X González, sin ningún rubor, imputa a López Obrador ser narcotraficante. Roberto Madrazo imputa directamente al presidente ser narcotraficante. ¿Qué tienen en común los dos? Los dos encabezan dos medios que en realidad son grupos de presión. No es Mexicanos contra la Corrupción un medio de comunicación. Tiene una parte que supuestamente hace investigación periodística. Pero la naturaleza de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundado por Claudio X González en 2016, que ahora dirige Mario Amparo Casar, no es precisamente para investigar asuntos periodísticos, es un grupo de presión. El caso de Roberto Madrazo, aunque él no es formalmente el propietario de Latinus, él está detrás de Latinus. Y Latinus tampoco es un medio de comunicación, es un portal que en realidad es un proyecto de carácter político y su lógica periodística está subordinada a un proyecto de carácter político. Y es importante que la gente no solamente se entere de qué medios, sino de quiénes están detrás de estos medios. Y cuando hablamos de narcotráfico, híjole, si de narcotráfico hablamos, no van a salir bien librados ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, porque dinero sucio, independientemente si es de narcotráfico o es dinero público desviado para campañas políticas, pues ese dinero público está probado que ha beneficiado a la coalición que lidera Claudio X González. Digo, el caso particular más documentado de dinero sucio en una campaña es el de Roberto Madrazo Pintado en 1994, hace 30 años, incluyendo dinero presuntamente del narcotráfico a partir de transferencias del abogado de García Ábrego. Hasta ahí la dejo. Bien, bueno, hay aquí en esta discusión un par de ejes que yo quisiera retomar. El primero de ellos es hasta dónde son capaces de llegar los adversarios de López Obrador y de Claudia Sheinbaum para hacer un discurso que los avale y los posicione, y sin importar que eso pudiese dañar las relaciones diplomáticas e internacionales, como planteaba Carlos, me parece que ya hay un antecedente. En el año 2005, el señor Vicente Fox, por puro ánimo panfletario, por puro ánimo sectario de partido y electorero, fue capaz de romper relaciones con un país, en aquel caso fue Venezuela, y expulsar a un embajador también por un pleito personal, por una cuestión absolutamente carente de cualquier dejo institucional,
Se peleó el señor Vicente Fox en la Cumbre de las Américas en Argentina con Hugo Chávez y con Néstor Kirchner. Tuvo ahí una confrontación verbal que derivó solamente en la expulsión del embajador de Venezuela. Después, la derecha mexicana del PAN, el candidato Felipe Calderón en ese momento, empleó ese episodio para hacer uno de los ejes discursivos de la propaganda sucia de aquel año. Eso, desde luego, no solo ensució la elección, ensució la relación con Venezuela, que tuvo una ruptura sin precedentes. Había por ahí un precedente en 1924 de una ruptura de ayuda de unos años, porque José Vasconcelos hizo una declaración en contra del entonces dictador venezolano Vicente Gómez, pero fuera de eso fue un hecho sin precedentes de esa magnitud. ¿Y qué fue lo primero que pasó una vez que Calderón ya estaba instalado en la silla presidencial de manera ilegítima? Pues fue restituir la relación con Venezuela, precisamente en una aceptación implícita de que nunca hubo una razón institucional de peso para romper, y también aceptando implícitamente que fue mentira todo lo que se dijo en esos años acerca de la embajada venezolana y acerca de la presunta intromisión de Hugo Chávez, incluso con armas, a la campaña de López Obrador. Me parece que esto nos revela cómo, cuando se trata de una labor, de una coyuntura electoral, pues este sector de la política mexicana ya ha sido capaz de todo. Entonces están ahora nada más pues buscando qué cosa nueva pudieran hacer para tratar de lograr un rédito electoral, un rédito en las simpatías previas a la elección que pudiese hacerlos competitivos. Entonces, si para lograr eso han sido capaces de romper la institucionalidad diplomática de México, de romper la legalidad, pues bueno, creo que hay que estar prevenidos todos, porque ese tipo de daños no solamente afectan a sus rivales políticos, sino que dejan marca en todo el país y afectan a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que es momento de poner esto sobre la mesa, porque se viene una campaña que puede rebasar lo que en otros años ya ha sido muy malo en sí mismo, y aspiran a rebasar todavía esos niveles de ruindad. Sí, no es casual que la publicación venga a la par de este ejército de bots y granjas de bots que están señalando narcopresidente 03 y 04 y 55, y que ya hasta los cacharon que por sus faltas ortográficas están localizados en otras partes que no son en México. Y evidentemente es una campaña concertada, y justamente ahora viene esto, apenas 3 semanas después de lo de ProPublica. La verdad es que es una campaña perversa, vergonzosa, y él en sí debería ser, ya llevamos 2 o 3 comentarios alrededor de esto en Radicales, de que alguien debería escribir un libro sobre, habíamos dicho sobre los izquierdistas que luego se vuelven de derecha, yo hoy digo de los periodistas y corresponsales extranjeros en México. Porque hay así infinita, hay muchísimos ejemplos de corresponsales en México que parece que están jugando en uno de estos lados, ¿no? Me pregunto en qué medida el New York Times no se está convirtiendo también en uno de estos periódicos buscando el clic fácil, ¿no? La dictadura de clics, y no tanto ya la investigación sólida como solían ser muchos de sus artículos, ¿no? Porque estoy cierto que le va a dar muchos clics, estoy cierto que le va a dar mucha fama a esta periodista, pero pues perderá bastante prestigio. Y es una pena que intenten vincular al presidente o lo asocien con el narcotráfico, porque como dicen ya ustedes, la única persona realmente condenada por tráfico de cocaína es Genaro García Luna, que fue durante 12 años la persona que estuvo a cargo de la seguridad pública en este país, primero en la AFI y luego ya directamente en la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Dicho eso, estoy cierto que hay dinero sucio en las campañas. Estoy cierto que desde hace 20 años, cuando menos, hay dinero sucio en las campañas. Ojalá eso se comience a investigar de forma seria. No cuando faltan 100 días para la elección, sino que los periodistas tuvieran como agenda de investigación saber cómo, cuándo y quién está financiando estas campañas. Porque si hay algún tumor en la democracia mexicana, un cáncer en la democracia mexicana,
es el financiamiento ilícito del crimen organizado, porque eso es lo que coopta completamente las instituciones, vuelve al Estado parte de la criminalidad organizada, y eso hay que pelearlo. Hay una referencia que me gustaría compartir con ustedes. En este momento, cuando estamos grabando Radicales, está siendo juzgado en Estados Unidos Orlando Hernández, hasta hace un año presidente de Honduras. 18 días después de dejar el cargo, fue capturado Orlando Hernández y sus secuaces, y hoy está siendo juzgado por narcotráfico en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé, esto no lo leo ni como una advertencia ni como nada, pero ciertamente el dinero sucio en las campañas políticas y que ha llegado a permear hasta lo más alto de los gobiernos en Centroamérica, en América Latina y en algunas partes de México, pues yo creo que sí es un tema del que habrá que hacernos cargo, y después ya discutiremos el tema de las candidaturas, pero estoy cierto que en Morena, en PRI, en PAN, en PRD y sobre todo en el Partido Verde debe haber una serie de candidatos que nada más falta escarbarles un poquito para descubrir que el modo de financiarse no es precisamente legal. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que debería haber pues cuerpos mucho más robustos, instituciones mucho más robustas que las que tenemos para investigar. Cierto. No solamente eso, sino también el tema del uso de redes sociales, el tema de la influencia a través de redes sociales, el tema del uso de WhatsApp, el tema del uso de inteligencia artificial para influir en elecciones, porque básicamente es atentar contra nuestra propia democracia. Entonces sí tendría que ser, es tan grave que deberíamos tener instituciones capaces de hacer este tipo de investigaciones muy robustas, porque si no, sí se hace daño al país independientemente del partido político que esté involucrado. Ahora retomo, no donde lo deja Alejandro, sino abundo un poco en lo que plantea Alejandro sobre hasta dónde van a llegar, y yo agregaría, ¿tendrá efecto? Tal cual, yo creo que van a recurrir a todo, ya lo vimos en 2006. Si comer galletas con caca les da beneficios electorales, son capaces de hacerlo en la derecha. O sea, son capaces literal de comer caca si eso les ayudara a ganar unos puntos. O sea, no tienen límite. Son capaces de meterse al lodo, revolcarse, etcétera. Digo, yo, por ejemplo, razono en el caso de Enrique Krause, si realmente valió la pena que se metiera a organizar grupos de ataques contra López Obrador, porque evidentemente sí se involucró de alguna u otra manera en muchos frentes contra López Obrador. ¿Valió la pena? Yo creo que para él, para lo que él pensaba de sí mismo, no. Yo espero que económicamente sí le haya significado mucho. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, van a intentar absolutamente todo. Espero que no intenten lo peor de todo, que es atentar contra la vida de alguien. O sea, contra el presidente, contra Claudia, contra cualquiera, porque la frustración lleva a muchas cosas. La frustración, como yo la veo, yo de repente escucho, veo, oigo cosas terribles de personajes envilecidos, llenos de odio, llenos de rencor, y también saben que no va a ser fácil desmontar lo que ya está montado con respecto a la izquierda. Saben que por lo menos son 12 años que se van a quedar sin poder, y eso no es menor. O sea, no es menor para alguien que ha vivido siempre de lo mismo. Siempre. O sea, imagínate, te quitan la manera en que ingresas, en la que has vivido a toda madre durante toda tu vida, te la quitan de repente y te dicen 12 años te quedas sin eso. Sí genera, pues, para alguien que no se ha ganado la vida decentemente o que se ha mantenido robando durante toda su vida, pues genera, sí, mucho enojo. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? Yo creo que tanto como puedan. La otra cosa es, ¿van a tener efecto? Es que también depende hasta dónde lleguen. Porque, pues imagínate que se atrevan. Yo como los veo ya, Claudio X González acusando de narcotraficante a Claudia, acusando de narcotraficante, ya sin responsabilidad alguna,
Yo lo que veo es que son capaces de ir a fondo. Cierro mi participación porque se nos acabó el tiempo, al menos la mía, la cierro con un comentario. Lo del Times es decepcionante y refleja hasta dónde el periodismo en Occidente ha venido cayendo a niveles que yo honestamente no me imaginaba. Estoy haciendo viejo viendo a New York Times. Creo que es yo tengo 2 suscripciones a medios, es la única que pago, la voy a cancelar, la de New York Times. Voy a esperar tantito porque a lo mejor van a publicar alguna otra parte y luego voy a cancelar mi suscripción a New York Times, que es de las únicas que históricamente he pagado, dependiendo si tengo dinero o no, en periodos de mi vida. Porque para estar leyéndole a la corresponsal en jefe textos como esto, honestamente, pues mejor leo Reforma o leo casi cualquier medio mexicano que tiene el mismo rigor que tiene la supuesta gran periodista de New York Times. No, entonces, creo que sí refleja una crisis profunda de nuestro oficio y también invita a revisar profundamente nuestro oficio. Sí. Por lo menos, yo creo que mi reflexión final la asumo como tal. ¿Cómo es posible? No creo haber vivido engañado porque le conozco grandes piezas a New York Times. Sí se las conozco. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? También va a ser la ruta colateral de la degradación que lleva el mismo periódico. Esto que estamos viendo en cuanto al The New York Times y otras piezas periodísticas que tienen que ver con las imputaciones, los señalamientos a López Obrador o a sus cercanos, también exigen, no como algo solo necesario, sino urgente, el que, sobre todo los que nos dedicamos a la actividad informativa, deliberemos, discutamos sobre qué tanto de nuestro trabajo lo estamos haciendo de manera adecuada. Y me refiero no solamente a la actividad estrictamente informativa, que es la columna vertebral del periodismo, la investigación y difusión de asuntos de interés público. ¿Qué tanto estamos publicando trabajos que revelen con datos asuntos que le concierne a todos? Pero también hay que discutir la opinión, porque la opinión no es solamente el exponer con gritos una posición política. También implica una responsabilidad de emitir opiniones con base en evidencias. Y en ese sentido pienso que es inaplazable. No podemos permitir que se imponga esa expresión. La verdad ya es irrelevante, porque sería ir absolutamente en contra de la naturaleza misma de la actividad informativa. Y por otro lado, diría yo también que la utilización de nuevas tecnologías implica también que nos impongamos una deontología que nos haga acotar hasta lo más posible las mentiras que van a proliferar, que están proliferando en el ámbito de las redes sociales, por ejemplo. Y la irrupción de la inteligencia artificial va a implicar retos de carácter ético que no solamente son para los periodistas o para quienes ejercen la opinión, sino para todos los ámbitos, pero con mayor razón, pienso, los que estamos involucrados en la actividad informativa. Cierro diciendo yo que estamos empezando apenas, en vísperas de las campañas, entrando a lo que va a ser un torneo de suciedades que deben también hacer que la ciudadanía se interese más en los espacios donde se analizan este tipo de suciedades, porque ya lo advertimos nosotros, lo hemos dado cobertura amplia a las estrategias de desinformación a través de las redes sociales que cuestan miles de millones de pesos y cuyo rastreo es muy difícil porque están en el extranjero, pero
No abordarlo, no discutirlo, no informarlo es claudicar en nuestra responsabilidad social como medios y como periodistas. Bien, yo cierro con una reflexión que pareciera resumirse así, que es en lo periodístico, lo preocupante es que cierta oposición parece haber hecho suya la consigna de que la verdad es irrelevante. Y en lo político electoral hicieron también suya desde hace mucho la consigna haya sido como haya sido. Me parece que esta combinación tóxica a nadie le conviene, ni a ellos. Y cierro con esto. Creo que a nadie le queda duda de que López Obrador es el personaje político más vigilado, investigado de los últimos 40 años, como recordaba Álvaro hace un momento. Y esas vigilancias, muchas han sido legítimas. Pienso, por ejemplo, en las obras documentales que hicieron sobre su biografía, autores como Blanca Gómez, como Jorge Cepeda Patterson, como Héctor Zagal y Alejandro Trelles, que con rigor han indagado la vida política de López Obrador. Ha sido objeto de un escrutinio enorme por parte de todos los medios desde hace muchísimas décadas e incluso, y esto sí quiero ponerlo sobre la mesa, ha sido también objeto de escrutinios ilegítimos, de escrutinios que no son válidos en una democracia. Por ejemplo, el acoso del que fue víctima en Tabasco por los helicópteros de Roberto Madrazo, el CISEN y el espionaje, cuando José Luis Santiago Vasconcelos le apostaba intimidatoriamente policías en su domicilio en Copilco cuando estuvo desaforado, o incluso también cuando estos ejercicios de la Operación Berlín iban, cuando todavía era candidato, ni siquiera se formalizaba todavía como candidato, había gente vinculada a esta cuestión, observando casi como en un ejercicio de espionaje a López Obrador y su entorno familiar, ni siquiera su entorno de trabajo, sino su entorno familiar. Si con base en estas vigilancias legítimas e ilegítimas, lo único que han encontrado es que su hijo renta una casa o solamente les da para especular estas cosas, pues me parece que ahí está el problema. Si no tienen una base de la cual sostenerse, pues todo se les va a caer como se les ha ido cayendo. No tienen una base de la cual sostenerse y así lo admite el Times precisamente en su publicación. Párrafo 8 de la publicación dice a la letra, lo leo: gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en algunas ocasiones son incorrectos. Estoy leyendo directamente de la nota que publica hoy el New York Times acerca de la supuesta vinculación de supuestos miembros del equipo de López Obrador con supuestos criminales. Así no puede hacerse el periodismo. Es una metáfora de la crisis del periodismo. Es también reflejo de la política injerencista que tienen hoy algunos medios estadounidenses y extranjeros hacia las elecciones con México y que no deben permitirse. Dicho eso, último comentario. Creo que los sistemas políticos, los sistemas electorales en América Latina, particularmente en México, sí están expuestos al dinero del narcotráfico. Recién acabo de terminar una investigación donde hallaba que el mismo kilo de cocaína saliendo de Cartagena de Indias en Colombia vale $2,000, en Tapachula ya vale $45,000, en Juárez ya vale $70,000 y en Nueva York puede costar hasta $150,000. El mismo producto. No hay sistema electoral que te alcance, no hay honestidad que te alcance, no hay pureza ideológica que te alcance a ponerle freno al costo que tienen los mercados ilegales. Por eso es que llamo siempre que puedo, también eso me dedico un poco en mi investigación, llamo siempre que puedo a terminar el negocio ilegal del narcotráfico. Empecemos a regular varias de estas drogas porque no tiene sentido tener expuestos a nuestro sistema político, a nuestros candidatos, a nuestros políticos, al dinero sucio de la droga. Afortunadamente estoy en lo cierto, estoy convencido. Tenemos hoy un presidente que no ha participado en esto, pero no sabemos qué nos puede deparar en el futuro y tenemos que poner freno al dinero del narcotráfico en las campañas y una manera de hacerlo es regulando. Terminamos el Radicales de hoy, la verdad es que estuvo buenísimo. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, viernes 10 de la noche en Estudio B, Radicales.